por acá. Ahora sí ya supe quién me buscó. ¿Fue usted, verdad, hermano? Hermano José Antonio. Cuando él me avisó del gusto que tengo de estar por acá, ni mi agenda revisé y dije sí. ¿Verdad, hermano? Ya cuando llegué a revisar mi agenda me di cuenta que estaba en un problema. Domingo 26 a las 5, América Chivas. Dije, chin. Pero ni modo, hermanos. Ya había dado mi palabra y dice la Escritura, que tú sí sea y que tú no sea, no. Prometo pedirle tiempo para la otra, hermano, checar mi agenda. Estoy contento por estar con ustedes. Cada que estoy con ustedes, mi vida es bendecida, mi vida es edificada. Me gozo al hacer lo que me apasiona, me gozo al servirles a ustedes. Uno de los anhelos más grandes que hay en mi corazón al estar en esta tarde aquí con ustedes es que su fe se afirme, su fe sea una fe sólida, que su fe no esté tambaleando de un lugar a otro. Y la única forma en que podemos conseguir esto es a través de un estudio profundo de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios mismo. Es difícil encontrar en las iglesias actuales hermanos que su fe esté firme a través de las circunstancias que pasen, a través de las pruebas, a través de las dificultades. Es difícil encontrar hermanos que su fe sea firme, que su fe sea una fe correcta, de acuerdo a como la Biblia lo está mandando o de acuerdo a la Biblia lo enseña. No es fácil, no es sencillo. En los últimos años, hermanos, yo he sido testigo en el mundo cristiano de cuántas desviaciones doctrinales se han realizado. Cuando hago un análisis de los cultos en las iglesias actuales, me da tristeza ver que muchos predicadores tienen en su predicación llenos de pensamientos psicológicos o filosóficos, y hay mucha carencia de profundidad bíblica, mucha carencia de profundidad bíblica, mucha carencia del poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente, llevándolo a toda verdad y mostrándole a través de la Biblia lo que es correcto y lo que es sano. Lograr que una iglesia tenga una fe firme, una fe sólida, una fe correcta, no es sencillo y no es cuestión solamente de un estudio o de una sola predicación. He estado en predicaciones que me han dado mucha tristeza. He estado en campañas evangelísticas en donde el fin del evangelio es que esa persona esté en el cielo y no que tenga una relación con Dios. Para estar con Dios no es necesario estar en el cielo. Puedo estarlo con Él desde ahora, a través de la fe. Hoy voy a hablar acerca de la fe. ¿De qué voy a hablar? De la fe. Voy a hablar de los resultados, de las consecuencias que tiene el creyente por haber depositado su fe en Jesús. Pero no son cualquier creencias, no son cualquier consecuencias. Son consecuencias que vamos a tratar de buscar o sacar de la palabra de Dios. Hay un evangelio que anda rodando por ahí, llamado en el mundo cristiano como el evangelio de la prosperidad. ¿Lo ha escuchado? El evangelio de la prosperidad dice que si usted cree en Jesús, su empresa va a ir hacia arriba. Si usted está enfermo y cree en Jesús, usted va a ser sano. El evangelio de la prosperidad dice que si usted como creyente deposita su fe en Jesús, sus problemas económicos se van, salen fuera, solo por haber creído en Jesús. ¿Esto es bíblicamente correcto?
si usted sabe, usted tiene el valor entonces de poder compartir que es un no, tiene el valor suficiente para hacerlo, tiene las herramientas bíblicas necesarias para presentar defensa. Presentar defensa es correcto bíblicamente, pelear no, presentar defensa sí. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos estar siempre preparados para presentar defensa. El carácter principal de este mensaje es un enfoque general de doctrina. Y vamos a ver especialmente la doctrina de la justificación con un poco de cristología. Cuando hablamos de la justificación, siempre, y no tocamos en la escritura un libro como Romanos, es como ir a hablar del amor y olvidarnos de las cartas de Juan. ¿Me expliqué? Por eso voy a invitarle entonces que usted me acompañe a la carta a los Romanos. ¿Quién escribe la carta a los Romanos? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Quiénes dijeron que sí? Se escucharon más voces. ¿Tú qué dijiste, David? ¿Y para qué te escondes? La carta a los Romanos, curiosamente, no es una carta que podemos encontrar tanta evidencia interna. ¿Habían escuchado algo así? ¿Evidencia interna? La evidencia interna en una carta es, por ejemplo, cuando en los primeros versículos dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Éfeso, Corintio, Galacia, Colosas. ¿Sí me explico? Esa es una evidencia interna. Internamente, es decir, la misma carta dice quién está escribiendo, quién es el autor. En Romanos no tenemos algo así como en otras, ¿sí? Y algunos comentaristas, hablando especialmente de las cartas que Pablo escribe, es en la carta que más problemas tiene para decir que es Pablo. Se zarca por otro tipo de evidencias, que es la evidencia gramatical, que en el griego la forma de escribir, el lenguaje, las palabras, es muy similar a las que Pablo escribe. Por esa razón, muchos comentaristas dicen que aunque no hay evidencia interna como esa de yo, Pablo, a los romanos, es Pablo quien la escribe por la evidencia gramatical. ¿Sí me explico? Yo espero que sí. Déjeme decirle un dato importante de esto. En el capítulo 16 de la carta a los Romanos, versículo 1, usted va a encontrarse con una hermana que era diaconisa. ¿Hay diaconisas en esta iglesia? No. En esa carta a los Romanos, Pablo habla de una mujer llamada Febe, y se cree que esta mujer es quien hace llegar la carta que Pablo escribe a la iglesia, a los romanos. ¿Sí? ¿Están o no? Yo espero que sí. Usted no tiene que hacer caso a las cosas que la Biblia no nos dice literalmente, ¿sí? Son cosas que se creen por otro tipo de investigación, pero no tiene que hacer caso usted a eso. Eso lo dejamos entre puede ser y no puede ser. ¿Sí? Les voy a invitar que nos pongamos de pie, por favor, porque ya saben que los que no traigan niños en sus brazos pueden ponerse de pie. No hay ningún problema. Los que no les sea posible ponerse de pie, está bien. Me gusta que ustedes me sigan, por favor, cuando hablamos de la palabra de Dios aquí. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. No les había dado la cita, ¿verdad? Los llevé a Febe. Es que quería ver si estaban despiertos. Les dije Romanos 16 para darle el apunte de Febe. ¿Ya estamos en Romanos? Muy bien, Romanos capítulo 5, dice la Escritura: justificado pues por las obras, por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia, Señor. Anhelamos que tu guía, Señor, que tu aprobación, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de este tiempo, Señor. Que nos guíe, que nos lleve a toda verdad, Señor. Que nos permita adentrarnos profundamente a tu palabra, Señor, y nos ayude, Señor, a mantenernos en una línea sana, Señor. Lo rogamos, Padre. No permitas que mi pecado, Señor, sea una barrera para que tu iglesia en esta hora sea edificada, sea bendecida, Señor. Y que por sobre todas las cosas, Señor, por sobre todas las cosas, Padre, que tu nombre sea glorificado. Es el propósito de este mensaje, Señor. El más grande, que tu nombre sea glorificado, Señor. Y si en tu gracia y en tu misericordia está, Señor, que podamos ser bendecidos, que nuestra vida sea edificada, te daremos gracias, Señor. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Voy a compartir con ustedes. El título de este mensaje es Consecuencias al haber depositado nuestra fe en Jesús. Consecuencias al haber depositado nuestra fe en Jesús. Pero les hablaba acerca de que eran consecuencias, no que creía yo o que creían ustedes, consecuencias bíblicas al haber depositado nuestra fe en Jesús. ¿Son estas consecuencias espirituales todas? ¿O hay consecuencias materiales al 100%, como lo dice el Evangelio de la Prosperidad? En las iglesias, hermanos, hay carencias de mensajes doctrinales. Hemos olvidado, hermanos, la importancia de la doctrina en la vida del cristiano. Doctrinas básicas para que el cristiano pueda desarrollarse, para que el cristiano pueda crecer, para que el cristiano pueda desarrollar una vida devocional, una vida que agrada a Dios hasta llegar a ser un discípulo del Señor y empiece él a dar frutos, empiece él a reproducirse. Doctrinas de esa calidad, hermanos, nosotros nos hemos olvidado en la predicación, en la escuela dominical. Por eso quiero compartir con ustedes ahora, hermanos, una doctrina importante como es la justificación. Hermanos, vamos a ver la primera consecuencia al haber depositado nuestra fe en Jesús. Y la primera que usted va a encontrar, según el versículo 1, es que tenemos como resultado de haber depositado nuestra fe en Jesús, la justificación. Vea lo que dice el verso 1. Dice, justificados pues por las obras. Ponga atención mucha en esa palabra, fe.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué habla de la fe y por qué dice que ahora sí tenemos paz? ¿Por qué ahora dice que uno de los resultados de la... Voy a estrenar esto. Como uno de los resultados, hermanos, de la fe es que ahora tenemos paz. Cuando la Biblia dice ahora, quiere decir en un lenguaje indirecto que antes no. En la primera carta de Juan ustedes van a encontrar otro ahora que dice: hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. ¿Han leído ese verso en la primera carta de Juan? ¿Por qué dice ahora? Cuando dice ahora quiere decir que antes no. ¿Sí me explico? Entonces la palabra de Dios está diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos esa paz para con Dios. Es un resultado de la fe en Jesús. Pero ¿por qué a través de la sangre? Mire bien lo que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un elemento esencial para tener la paz para con Dios. Y cuando habla de paz para con Dios, está hablando de reconciliación con Dios. Antes no estábamos reconciliados. Habíamos sido desde con Adán expulsados. Habíamos sido separados de su presencia, de su divinidad. Pero dice la Escritura que ahora uno de los elementos que tenemos al depositar nuestra fe en Jesús es la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? No es que somos justos. Cuando hablamos de justificación no estamos hablando de que usted y yo somos justos. Estamos hablando de que usted y yo, a través de la fe en Jesús, hemos sido justificados. Y eso es diferente. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado en el mundo que dicen: este se la da de santo por ser cristiano, este se cree perfecto. No somos perfectos, estamos en un proceso a la perfección que se cumplirá cuando Jesús venga y nos dé cuerpos glorificados. ¿Está conmigo? Hay evidencias de la justificación. La justificación dice que nosotros somos pecadores y que si nosotros con nuestro pecado intentamos ponernos delante de la presencia de Dios, nosotros no vamos a ser justos, no nos vamos a ser declarados sin pecado. Va a haber una mancha. ¿Qué pecado cometió Adán y Eva? La desobediencia, ¿verdad? ¿Cuántos pecados necesitó cometer para ser expulsados? ¿Cuántos pecados ha cometido usted? ¿Y cuántos cree que se necesitan para que usted sea expulsado de la presencia de Dios? Uno. Si no hay otra cosa que podamos aprender en este día, me gustaría que anotaras, pero con letras de oro en tu corazón, que la Biblia es la palabra de Dios y está tan perfectamente diseñada que si nos metemos a estudiarla, vamos a encontrar muchísima bendición para nuestra vida. ¿Hay alguien que pueda darme un ejemplo de la justificación? No en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Porque no estamos locos. Bueno, Pablo dijo: estoy loco y bendita locura. Pero nosotros no estamos sacando doctrinas de lugares que de nosotros se nos da la gana. La doctrina de la justificación es una doctrina básica para que usted y yo podamos crecer y para que nuestra relación con Dios, hablando de una vida devocional o de la oración, pueda estar firme en crecimiento constante. Si nosotros ignoramos la doctrina de la justificación en nuestra vida espiritual, nos va a costar muchísimo trabajo crecer. ¿Me estoy explicando? En Génesis está la historia de dos hombres que eran gemelos. Uno de hecho era pelirrojo. ¿Recuerdan quién era?
Esaú y ¿quién? Y Jacob. ¿Recuerdan la historia o es necesario que me meta a recordarla? Por eso me gusta venir aquí. Voy entonces a utilizar solo lo que necesito. El más grande es el que debía de haber recibido la primogenitura, ¿cierto o falso? ¿Quién era el más grande? Esaú. Pero Esaú, ¿qué es lo que hace con su primogenitura? La vende. Cuando Esaú vende su primogenitura, su mamá, que dice según la escritura, ella veía que su hijo andaba como por ahí con las filisteas, ¿sí me explico? Y dice que hubo un temor en su corazón de decir, híjole, si le damos la bendición a Esaú, él se va a quedar, él va a continuar el linaje, ¿y qué va a ser del pueblo de Dios? Entonces él vio que Jacob era un hombre más sabio, más sensato, con más temor de Dios, y le dijo, ¿sabes? Tu padre acaba de decirle a Esaú que va a dar la primogenitura, y él salió a buscar un animal. Pero ¿qué crees? Yo ya lo tengo listo. Ven, acércate, ven, vamos. Y entonces Jacob le dice, madre, pero ¿cómo crees que eso va a ser posible? Si yo me acerco con mi padre y él empieza a tocarme, él se va a dar cuenta que mi hermano está muy velludo y yo no. En ese momento la madre dice, tengo un plan. Mira, de este cordero que nosotros tomamos, de este animal, tú te vas a poner las pieles. ¿Ya saben por dónde voy? Tú te pones las pieles de ese animal. Y así cuando te acerques al Padre y Él empiece a examinarte, se va a dar cuenta de que va a creer que es su hijo. Y entonces te va a dar la bendición de la primogenitura a ti, como si fueras su hijo al que debe dársela. Nuevamente está un ejemplo de una persona tomando el lugar de otra. Esto pasa con nosotros, hermanos, con lo que Jesús ha realizado en nuestra vida. Nosotros pecadores no merecemos ser justos delante de Dios, no merecemos la bendición de parte de Dios. Pero cuando nosotros vamos y nos presentamos delante del Padre, el Padre nos ve a través de Jesús. Es decir, la justicia de Jesús, la perfección de Jesús completa, toda, es depositada. Nosotros la tomamos, es depositada por el Padre automáticamente a nuestra vida, a la vida del creyente, solamente por haber depositado nuestra fe en Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros intentamos presentarnos delante del Padre, una vez habiendo depositado nuestra fe en Jesús, el Padre nos ve a través de la persona de Jesús y somos aceptados. ¿Sabes por qué nos sirve esto? Porque cuando tú y yo, en esta vida, Pablo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de pecar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de luchar con este cuerpo de pecado? No sé si a ti te ha pasado, yo sufro mucho con eso. Es una lucha cada día con el pecado, es una lucha diaria con el pecado. Y antes que conociera yo esto, hermanos, iba a Dios en oración y decía, ayúdame a quitar este pecado de mi vida, Señor, te lo suplico. Y llegaba el domingo y hablaban de la santidad y decía, yo quiero ser santo para ti, Señor, yo quiero ser santo para ti, para el ministerio que tú me has dado, Señor. Mis pies me inducen al pecado, mis manos, mis ojos, mi oído, Señor, escuchan, ven, tocan, van a lugares que a ti no te agradan, Señor. Pero necesito, Padre, estar en tu presencia limpio, Señor. Y el día de ayer me presenté diciéndote de lo más profundo de mi corazón que iba a luchar para no hacer. Y hoy, a menos de 24 horas, Padre, he volvido a caer. He vuelto a caer en ese pecado que te pedí que me ayudaras. Y cuando hay una sinceridad en todo esto, luego decimos, ¿y cómo puedo volver a buscar a Dios?
Cuando apenas ayer le dije, Señor, te di mi palabra que daría todo por no volverlo a hacer. Y lo volví a hacer, Señor. ¿Cómo puedo presentarme delante de ti sin tener esto que siento que me estoy burlando de ti, Señor? No me estoy burlando de ti, Señor. Yo lo sé, pero no puedo, Señor, ayúdame. Arráncalo de mi vida. Quita la raíz de mi pecado en mí, Señor. Y era una lucha. Y por 2 o 3 días hacía como que se me olvidaba orar, como que se me olvidaba estar allí en su presencia. Y cuando entendí que podía estar allí en su presencia, porque Él me veía a través de la justicia de Jesús, entendí cuando dijo el Señor en Hebreos, hey, acércate confiadamente, no vengas con temor a ver si te puede o no te puede recibir. Las puertas están abiertas, el velo ha sido roto. Acércate confiadamente, que no te detenga tu pecado estar en la presencia de Dios. No estoy diciendo que no vayas a confesar tu pecado. Estoy diciendo que el pecado no dejes que sea una muralla en tu vida espiritual para con Dios. Me estoy explicando. Cuando entendemos la doctrina de la justificación, entendemos que podemos llegar hasta su presencia. Job en el capítulo 22 o 23, no lo recuerdo, pero él dice, otra vez hablaré con amargura, otra vez, porque es más grande mi dolor, mi llaga. Oh, quien me diera, quien me quien me dijera, quien me ayudara en llegar hasta su presencia, quien me dijera dónde yo puedo encontrar a Dios. Yo iría, dice, y llegaría hasta su silla y le diría todas las cosas que tengo en contra de Él. Vean lo que dice la Escritura. Job está hablando de un sentimiento que tenía a consecuencia de la prueba. Y él estaba diciendo, si hay alguien, Job fue el primer libro de la Biblia y la teología no estaba tan desarrollada en ese momento. Y él decía, que alguien me diga dónde puedo encontrar a Dios en mi aflicción. Yo iría y me postraría ante su presencia, llegaría hasta su silla y ahí permanecería y le diría todo lo que tengo que decirle. Y la única razón por la cual yo haría eso es porque sé que Él no contendería con grandeza de su fuerza. Él me entendería, me abrazaría y renovaría mis fuerzas para seguir adelante en la lucha, en la batalla. Estoy hablando acerca de la justificación y la importancia, hermanos, de que esta doctrina esté siempre presente en nuestra vida para poder crecer como hijos de Dios en nuestra vida espiritual. El pecado ha sido derrotado, hermanos, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Vean algunos versículos que podemos encontrar en la Escritura en relación a esto de lo que estoy hablando. Isaías 32:17 profetizó y dijo: el efecto de la justicia, el resultado de la justicia será para paz, dice él, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Paz, reposo, seguridad, esos son los efectos, las consecuencias de la justicia, dice Isaías. Seguridad para siempre. Isaías 53:5, ponga mucha atención, hermano, con ese versículo. Isaías 53:5 dice: mas Él, cuando dice Él, ¿a quién se referirá? Mas Él dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Escuche lo que sigue. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
el castigo de nuestra paz. Es decir, para que usted y yo pudiéramos volver a tener paz, no enemistad, paz, reconciliación para con Dios. Tuvo que Jesús ir al castigo, a ir a la cruz. Ese fue el resultado, dice, y por su llaga fuimos todos curados, hermanos, de tal manera que podemos acercarnos confiadamente. Hermano, haga un análisis en su vida espiritual. Haga un análisis de verdad, un análisis profundo. El salmista dijo: examíname, oh Dios, una y otra vez, y lávame. Examine su vida. Usted se acerca confiadamente. ¿Sabe que es el mayor problema por el cual no ha podido desarrollar una vida de oración? No orar, una vida de oración. Es diferente, ya les hablé en un momento de eso, ¿lo recuerdan? La razón más grande por la cual nosotros no hemos podido desarrollar una vida en oración y por consecuencia crecer en nuestra vida espiritual es que nos hemos olvidado en nuestra vida personal, en nuestra vida práctica, de la justificación, hermanos. Ciertamente somos pecadores, pero ante Él hemos recibido la justicia de Cristo. Puedo pasar horas y es en su presencia. Es en su presencia. Amén. ¿Cuál fue entonces el primer resultado o la primera consecuencia de haber depositado nuestra fe en Jesús? Tenemos paz para con Dios. Tenemos la justificación. La segunda es que tenemos las tribulaciones en la vida. El evangelio de la prosperidad nunca te va a hablar de tribulaciones en la vida cristiana. La Biblia sí. La Biblia sí habla acerca de eso. Voy a leer vamos a estudiar el versículo 3 y el 4, pero no quiero saltarme el 2. Para mí es importante para que agarremos el hilo de lo que vamos a ver. Versículo 2, y me paso al 3 y al 4, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las prosperidades, en las riquezas. ¿En qué dice? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y bla, 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 bla. ¿Recuerdas otro versículo en la escritura donde habla algo similar? Es otra carta, pero no es de Pablo. No sé si es Santiago o es Pedro, pero está cerquita, eran hermanos. ¿O no? La segunda consecuencia, hermanos, es de las tribulaciones. Y déjeme decirle, Jesús habló acerca de las tribulaciones. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra conejos, dice, no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las misericordias. Dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de bondad, de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6 está
Pablo nuevamente, así como Pablo habla en Romanos y habla acerca de las tribulaciones, a la iglesia que estaba en Éfeso, le escribe una carta y en el capítulo 6, versículo 12 le dices: ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Si alguien llega a decirte que el evangelio se trata de prosperidad, tienes que tomar algo en cuenta. Tenemos luchas, y nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra huestes espirituales. Se está marcando una diferencia entre lo humano y lo espiritual. Y dice, y esos huestes espirituales no están llenas de misericordia, ni mucho menos están llenas de bondad. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, Pablo está haciendo la aclaración que nosotros a veces la pasemos por alto, hermanos, es diferente. Que la pasemos desapercibidos es diferente. Está haciendo la aclaración que estas luchas son de maldad, son ángeles que han sido expulsados de la presencia de Dios, que han caído, y contra ellos es la lucha. Y ellos no se van a tentar el corazón para cuando tú vengas cansado de tu trabajo y decidas no orar, decidas no leer la Biblia, decidas no estudiar la palabra de Dios, no trabajar en tu vida espiritual o en tu comunión. Ellos no están llenos de misericordia para decir: pobrecito del hermano, trabajó toda la noche, ¿cómo quieren que se levante bien temprano a orar? Déjenlos, vámonos con los otros que sí tienen su vida de oración. A ellos sí, para que sea pareja la cosa. No, hermanos. Y los primeros que deben de darse cuenta somos nosotros. Somos un ejército espiritual de parte de Dios. Somos un pueblo que vamos a ir a la lucha, a la guerra, a la batalla. Y debes afilar tus armas sobre eso. Y la oración es una de ellas. La palabra de Dios, la fe. Debemos estar conscientes de esto, hermanos. Pablo está hablando y está tratando de dar una joya espiritual para aquellos hermanos que iban apenas creciendo. Y les dice a ellos: van a tener tribulaciones. Jesús en el capítulo 5, cuando estaba predicando el sermón del monte en las bienaventuranzas, cuando él dice: bienaventurados aquellos que por mi causa os vituperen. ¿Saben por qué? Porque ellos van a... Déjeme lo leo, para que lo ando inventando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mentira contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Juan 16:33, ¿alguien recuerda lo que dice Juan 16:33? Tal vez así no, pero si les digo que dice: en el mundo tendréis, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús, no solo Pablo, Jesús también estaba diciendo que en el mundo tendríamos aflicciones. Y las aflicciones, la tribulación y la prueba son consecuencias de haber depositado nuestra fe en Jesús. Va en el mismo paquete, hermanos. No lo podemos separar. ¿Me estoy explicando? La pregunta es: ¿cómo reaccionamos cuando estamos en medio de una prueba o de una tribulación? Somos de esos hermanos que pedimos apoyo en oración para todo el mundo y nosotros nunca nos acordamos de orar. Y luego llega el hermano y nos dice: oye, estoy orando por ti, ¿cómo te sientes? Y tú así de... Me pasó, hermanos. No vengo a darme baños de gloria delante de ustedes. A mí me pasó. La paciencia en medio de la tribulación. Yo quisiera que algún día nosotros como iglesia llegara el día en que nos sintiéramos como se sintieron los hermanos de la iglesia primitiva en Hechos 5. Dice que ellos salieron, los apóstoles salieron gozosos de que fueron tomados por dignos de padecer en el nombre de Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Sí está? ¿Sí está?
Hechos 5, 40 y 41. Dice que ellos salieron brincando de gozo y alegría de que habían sido tomados por dignos de padecer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado casi 3 años y medio con Jesús, y Jesús les había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, les van a perseguir, pero no tengan miedo, allí estará mi Espíritu Santo que les dirá qué hablar. Ellos habían recibido el evangelio sano de Jesús y no ignoraban que vendrían tribulaciones. Por eso cuando las tribulaciones vinieron, ellos estaban gozosos. Y les he explicado que estar gozosos y felices no es lo mismo. Ustedes, con la situación que han estado pasando como iglesia, difícilmente pueden estar felices. Habría una incongruencia si ustedes estuvieran felices por la situación que ha vivido su iglesia. Nunca he visto, ¿con quién platicaba cuando llegué? Con usted, hermano, platicaba y le decía: miré un accidente en la semana y nunca lo había visto, donde miré a un hombre que fue trozado. Y ese hombre que había sido trozado por la mitad no estaba así. Bueno, estaba así del dolor, pero no era de alegría. Es más, estaba muerto ya. La iglesia, cuando ha sufrido algo como lo que ustedes han pasado, difícilmente pueden estar así, de alegría. El gozo lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, y es muy distinto a una felicidad. Ellos no estaban felices, ellos estaban gozosos de que los habían tomado por dignos. Sabían lo que se vendría, porque Jesús se los dijo: iban a padecer persecución. En una ocasión, estando en una clase del seminario Manuel, un hermano, yo recuerdo que dije en oración: manda una persecución a Guadalajara. Y el hermano dijo: fíjate lo que dijiste, fíjate lo que oras. Le dije: hermano, históricamente, las veces que hemos sufrido persecución, el resultado ha sido glorificado el nombre de Dios, y más creyentes más creyentes se unen a la fe. Usted conoce la historia de la iglesia, y está en la Biblia también. Las veces que la iglesia era perseguida, más se añadían, y la volvían a perseguir y más se añadían. Y era de evangelismo y de crecimiento. Y yo recuerdo que en esa ocasión, en el seminario, dije: Señor, manda una persecución a Guadalajara, es la forma más segura de crecer. Nos haces una limpia. Y recuerdo que el hermano era un maestro americano y dijo: oh, ¿qué decir tú? Está todavía. ¿No se ha fijado que aquí corre bien rápido la hora? Ahora, ¿qué horas? Dígame, ¿qué horas debo acabar? A ver. ¿Ya? ¿En serio? ¿Quién fue la hermana que duró como media hora aquí? ¿A qué horas era, hermano? ¿6, 15 o 6? 25 a las 6. A las 7. ¿Ahora qué hago, hermana? ¿Segura? Todavía no entro a la conclusión. Ya cuando entro a la conclusión son 15 minutos más. No, lo voy a hacer más. ¿Cuál fue la primera consecuencia de haber depositado nuestra fe en Jesús? Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la paz entonces? Reconciliación. No hay problema ya para llegar a su presencia. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Eso. ¿Cuál es la segunda? Tenemos tribulaciones. Y si alguien tenía una duda, Jesús lo afirma y dice: en el mundo tendréis aflicciones. No recuerdo un pasaje que Jesús dijo: en el mundo tendréis riquezas, pero no estoy en contra pero no es una consecuencia de depositar nuestra fe en Jesús. No es una consecuencia directa, porque si somos justos, el Señor nos bendice. La tercera consecuencia es que tenemos el Espíritu Santo permanentemente. Diga conmigo: permanentemente. Tenemos el Espíritu Santo
¿Por qué digo permanentemente? ¿Y eso qué? Sí, pero ¿por qué permanentemente? ¿Por qué no solamente dije tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué hago la aclaración de permanentemente? Porque antes no. En el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo no era la misma que es ahora. En el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo venía sobre una persona temporalmente para ayudarle a cumplir una función específica, y después de que le ayudaba a cumplir una función específica, el Espíritu Santo de Dios se retiraba y volvía a venir sobre otro cuando ese otro necesitaba cumplir otra función específica. ¿Me expliqué? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Sansón, que dice que el Espíritu Santo de Dios venía sobre él y lo ponía así como yo. No, bueno, pues lo fortalecía. Y dice que le ayudaba a cumplir esa tarea. Y dice que Sansón tenía una fuerza que hasta agarraba las quijadas de los leones, las tronaba, ¿sí? Y después de que le ayudaba en la lucha con los filisteos, por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios volvía a retirarse. Pero ahora nosotros no la tenemos así. Ahora la obra del Espíritu Santo no viene por un momento para ayudarnos a alguna función o una tarea específica y luego se va. Déjenme decirles, ¿recuerdan que en la última predicación, de qué les hablé en la última predicación? ¿Recuerdan? ¿De qué? Del diluvio, del arca. Del diluvio, del arca. Y les hablaba de los tipos y antitipos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y de las figuras que hay en cada ejército que se levantaba en contra del pueblo de Dios es un símbolo o es una figura del pecado. ¿Sí? Es un símbolo, es una figura del pecado. Espero algún día tener la bendición y la oportunidad de hablar un poquito más acerca de eso. Por lo pronto confíe. No confíe. Mejor sea como la iglesia, examínelo todo. Pero les comentaba esto para que pudiéramos entender la función que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, vean qué importante es estudiar. Los felicito, hermanos líderes, por el trabajo que están haciendo sin la guía espiritual de un pastor. Los felicito, hermanos, porque veo que siguen adelante. De verdad, un chocolate. Una coca. De verdad, hermanos, yo digo, Señor, gracias porque depositas en los hermanos la visión de estudiar cosas que son importantes, que valen la pena, de verdad, adentrarse y meterse en la obra, la función que hacía el Espíritu Santo en la vida del Antiguo Testamento. Ahora dicen que el Espíritu Santo vienen y lo recibes. Eso era para que despertaran. Era para que despertaran. No contaban con mi astucia. El hermano hasta acá con la baba. Dijo el hermano, el arrebatamiento. Vámonos. ¿Conocen al pastor Héctor Correa? Él me dio taller de predicación. Y él me decía, cuando algunos hermanos veo que andan medios acá, medios cansadones, dice, lo que yo hago, como los micrófonos están sujetos al púlpito, digo, en el nombre, y se escucha como grita, el hermano despierta. A veces lo hago cuando digo, el poder de Dios con la mano, pero en esta ocasión no fue, no fue así, hermano, discúlpeme si le desperté. No es cierto, no estaba dormida. No es cierto, no estaba dormida. Pero hermanos, quiero aclarar algo que es importante. Cuando hablamos del Espíritu Santo, dice la Escritura en uno de los pasajes de Juan, no lo recuerdo ahorita, pero dice, Dios no da el Espíritu, ¿por qué? Por medida. En el Antiguo Testamento había
hay una historia de dos profetas de parte de Dios que se encuentran en Reyes, Elías y Eliseos, que dice que le dice, no me voy a ir hasta que me des una doble porción de tu espíritu. ¿Dónde es? ¿En qué parte de la Biblia? Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es diferente. Y Juan dice, Dios no da el Espíritu por medida, y tampoco lo da que se sale, entra y sale. Hay algunas iglesias carismáticas sobre todo que y recíbelo, más. Yo creo que el hermano ni se bañó y el desodorante está ahí, y más, llénalo. La Biblia en el Nuevo Testamento no habla de una llenura. Sí. Pero la llenura no es control, es guía, dirección. ¿Me estoy explicando? Lean el profeta Ezequiel. Cada que el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, dice, y vino el Espíritu Santo de Dios y me afirmaba. Yo ya no podía más, dice, pero venía el Espíritu Santo de Dios y me ponía de pie, me afirmaba y le seguía otra vez. Esas son las obras del Espíritu Santo. No hay ninguna donde diga que vienes y pum, te caes, y luego que te sales, que entras y te sales. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está para santificar nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios está para guiarnos. Fíjense la bendición que ahora, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Allí está, no está temporal, está permanentemente. Con la vida de los hermanos del Antiguo Testamento, no les ayudaba a santificar su vida, no les guiaba, no les ayudaba a tener esa comunión como lo hay ahora, hermanos. Sabemos que en la Biblia, en el Salmo 119, no, creo que 105, no recuerdo cuál versículo, dice que el Espíritu Santo, que el humo, dice, sube el humo, que es nuestras oraciones. Y el Espíritu Santo, dice Romanos 8, que Él con gemidos indecibles clama. Esa es la función del Espíritu Santo en la oración. Nosotros no le oramos al Espíritu Santo, ¿o sí? ¿Es correcto hacer algo como eso? No, porque cada parte de la Trinidad, cada persona de la Trinidad tiene una función específica. Jesús dijo, no, cuando Jesús habló no dijo, cuando oren así, Espíritu Santo, o Jesús, Él dijo, Padre. Y debemos orar así. Yo sé que a lo mejor lo saben, pero son valientes para hablarles y enseñarles a aquellos que no lo saben y que oran al Espíritu Santo. Hay un libro de un predicador llamado Cash Luna, no sé si usted ya lo haya visto. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Y cómo rompió? Usted debe de estar preparado, hermano. Una de las consecuencias, la tercera consecuencia al depositar nuestra fe en Jesús es que tenemos al Espíritu Santo a partir de que nosotros creemos hacia adelante, y Él nos ayuda a convencernos de pecado, a discernir, a vivir en la verdad. Nos recuerda las cosas que Jesús nos dijo, Juan 16. Vénganse a estudiar la teología del Espíritu Santo, hermanos. Vénganse a estudiar. Es neumatología. Estudienlo en su casa, investiguen y tráiganle preguntas al hermano. Voy a ir con la última. ¿Cuál fue la primera? ¿Tenemos qué? La segunda, ¿tribulaciones o dinero? Tribulaciones. La tercera, permanente, no se va. Qué bendición. Ahí me está jalando todo el rato en las orejas. Y la cuarta cosa es que tenemos la salvación realizada completamente. Ahorita voy a explicar a qué me refiero completamente, porque aunque somos salvos, tenemos que esperar que el Señor Jesús venga. ¿Sí me explico? Pero ya no hay nada más que hacer por la salvación más que esperar
que Jesús venga, ¿sí? ¿Me explico o no? ¿Está? ¿Todavía? Vamos al versículo 9 para que vea. Alguien que me diga cómo va la América Chivas. Es que a veces así los agarro, hermanos. ¿Sí? Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 3, 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación, es como intercambio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Por qué habla tanto de la sangre? Para justificación. Recuerdan que ya les compartí la historia de Adán en el huerto y la importancia de que Dios no tomó en cuenta el sacrificio que ellos hicieron con las hojas o la obra que hicieron con las hojas, y en cambio fue lo del cordero. ¿Recuerdan eso? Díganme la verdad. Así me califico yo, no crean que los estoy calificando a ustedes. Entonces esta es la importancia, hermanos. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta es la importancia de la sangre que Jesús derramó en su cruz. ¿Recuerdan cuál fue una de las consecuencias del hombre cuando el hombre pecó en Génesis 3? ¿Cuál fue una de las consecuencias que dio? ¿Salí bien, hermano? ¿Cuál fue una de las consecuencias que dio? Dio a la serpiente, a la mujer y al hombre. A la serpiente dijo, polvo de tierra comerás y te arrastrarás. A la mujer le dijo, aumentaré el dolor de tus preñeces y tu deseo será para el varón. Y al hombre, ¿qué le dijo? No les quise decir. No, pero estoy hablando especialmente de una planta que Dios da en el mundo como consecuencia del pecado. ¿Cómo te llamas? No tengas miedo, te voy a anotar con chocolate. Espinos y cardos producirá. Cuando dice producirá es que antes ¿qué llevaba Jesús cuando fue a la cruz? Pero más que espinos, Jesús llevaba el pecado y era un símbolo. El espino era un símbolo de que Él llevaba en su cabeza la cruz, la consecuencia del pecado. Cuando escucho cosas así, hermanos, no me queda otra más que decir, Señor, gracias. ¿No le haces si el próximo domingo vuelve a jugar América Chivas? Bueno, aquí estaré, Señor. Y le dije que iba a ir bien rápido. Así es de que, si quiere anotarlos, los otros pasajes que iba a compartir eran Efesios 2 del 3 al 8. Efesios 2 del 3 al 8. Estamos en Romanos, vayamos al 1, el versículo 16 y 17, y voy a terminar con eso. ¿Ya lo tienen? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escuche, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por obras, fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay consecuencias al haber depositado nuestra fe en Jesús, y son preciosas. Hemos tenido la justificación ante Dios, podemos entrar confiadamente a su presencia. ¿Tendremos tribulaciones? Sí, pero ¿sabes qué?
tenemos quien nos va a sacar de ellas, porque dijo el Señor Jesús que Él nos dejaba al Espíritu Consolador y Él nos daría palabra cuando estuviéramos pasando en tribulación. Él es nuestro consuelo. Y también, hermanos, aparte de todo eso, tenemos la salvación completa, porque no hay nada más que hacerse. Hebreos enseña que la obra, dice, ya se realizó, el sacrificio fue hecho 2 veces, una sola vez, y para hasta el 2010 se acaba la vigencia y hay que renovar para siempre. Ya no hay que hacer otro sacrificio para salvación más que el que Jesús dijo: Padre, consumado es de aquí al 2010. No tiene fecha de caducidad, está completa ya. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el pueblo esperaba a Jesús. Jesús ya vino, no esperamos. Ahora esperamos que Él venga, que nos lleve con Él. Inclina tu rostro. Voy a invitarte a meditar. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sientes que ha habido un estancamiento, que te has detenido? ¿Te sucedió como a mí me llegó a pasar, que me la pensaba para ir a su presencia, porque no entendía la justificación, porque no entendía las consecuencias de la fe en Jesús? Mira, si hoy las has entendido, quiero invitarte que reflexiones primero, que le digas al Señor: ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he perdido, Señor, de estar en tu presencia, por haber ignorado esto, por no haberlo tomado por la fe, Señor, por creer que eso que tú me habías enseñado tiempo atrás era posible, por haberlo olvidado, Señor, haberme alejado de ti, Señor? Señor, quiero estar como María y derramar un perfume en tu presencia. Quiero que al estar en tu presencia, Señor, haya un perfume agradable, Señor, porque hay santidad, es nuestro perfume, porque hay justicia, es el perfume. Si a partir de hoy quieres decirle al Señor: Padre, quiero trabajar en lo que yo tenga que hacer para estar en tu presencia, tomando en cuenta la justificación, lo quiero hacer, Señor. Quiero invitarte, no que te pongas de pie, que vengas aquí al frente, entendiendo que tu altar más grande es tu corazón, no este que está construido de cemento. Y tampoco quiero que toda la iglesia lo haga. Solo necesito que sea la iglesia, solo necesito que sea la iglesia que ha recibido la palabra de Dios en esta hora. Por eso estoy pidiendo en esta hora que si hay alguien que ha entendido la justificación, y si ya la había entendido desde tiempo atrás, pero lo había dejado, que regrese a tener esa relación con Dios, tomando en cuenta esta doctrina. ¿Hay alguien aquí? Quiero invitar a alguien que le diga: Señor, yo perdí mucho tiempo, pero hoy quiero traer mi corazón ante tu presencia, para que tú me ayudes a trabajar en mi vida espiritual, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí está mi corazón. Tú fuiste carpintero, aquí hay madera. Aquí está mi corazón, Señor. ¿Hay alguien que desea hacer esto? Nada más quiero orar por él. Quiero invitarlo. Amén. Dios le bendiga. ¿Hay alguien entre nosotros que diga: sabes, hoy te la puse un poquito más difícil? No es pararte, es venir aquí, donde todos puedan llegar a verte.
pero sobre todo el Señor. ¿Hay alguien más que quiera decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón? Amén. Gloria a Dios por eso. Y recuerda que es una forma de decirle al Señor, aquí está mi corazón, Señor, yo vengo ante ti. Yo no lo sabía, yo lo ignoraba o lo había olvidado, Señor. Y aquí estoy ahora. ¿Hay alguien más? Si no es así, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que esto no nos hará ni más ni menos santos. Solo es una forma de pedir apoyo en oración de la iglesia. Es una forma de orar por ellos. Es una forma, Señor, de estar delante de tu presencia. Una actitud, Señor, que reconoce en nuestro corazón la necesidad de ti. Lo suplicamos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre, para crecer en su relación, Señor. Ayúdalos, Señor. Que comprendan día a día, Señor, y que no olviden cuán importante es la doctrina de la justificación en sus vidas. La justicia de Cristo la hemos recibido. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que haga huella en mi corazón y pueda vivirlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar.